Buenas noches, ingeniero Arauco. Vamos a empezar con la exposición del TI2 con el tema ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras con los siguientes integrantes: mi persona, Billon Nieto Piero Alexander. Seguimos de Josué Solano, José Vázquez, Giovanni Bárcena, Francisco Requena, Alessandro Ronceros. Como índice tenemos Como primer índice tenemos el soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de i9, i7, i5 e i3. El ensamblaje de la computadora, el diagnóstico por software, el mantenimiento preventivo. Bueno, empezamos con el soporte físico y soporte lógico de las computadoras, con los microprocesadores que les mencioné, el i3, el i5, el i7 e i9. Comenzamos con la microarquitectura. Como primer microarquitectura tenemos a New Halen, que fue introducido a finales de 2008 y también fue utilizada en los primeros procesadores Intel y fabricado utilizando 45nm. El Westmer, que fue lanzado en el año 2010 y fue utilizada en la primera generación de procesadores utilizando 32nm. El Sandy Bridge, que fue lanzado en el 2011 y fue utilizada en la segunda generación y fabricado utilizando 32nm también. El Ivy Bridge, que fue lanzada en el 2012 y fue utilizada en la tercera generación y fabricado utilizando 22nm. El Haswell, que fue lanzada en el 2013, fue utilizada en la cuarta generación y fabricado con 22nm también. El Broadwell, que fue lanzada en el 2014, fue utilizada en la quinta generación y fabricada utilizando 14nm. El Skylake, que fue lanzada en el 2015, utilizada en la sexta generación y fabricado utilizando 14nm. El Kaby Lake, que fue lanzado en el 2016, utilizada también en la séptima generación y fabricado utilizando 14nm. El Coffee Lake, que fue lanzado en el 2017 y 2018 respectivamente, fue utilizada en la octava y novena generación y fabricado utilizando 14nm. El Comet Lake, que fue lanzada en el 2019, fue utilizada en la décima generación de procesadores Intel Core i5 y fabricado utilizando 14nm. El Tiger Lake, que fue utilizada en la undécima generación y fabricado utilizando 14nm. El Alder Lake, que fue lanzada en el 2021, utilizada en la duodécima generación y fabricado con 10nm. Y por último tenemos al Raptor Lake, que fue lanzada en el año 2022 y esta es una microarquitectura híbrida que se usa en la decimotercera generación y fabricado utilizando 10nm. Bueno, aquí vemos el último microarquicomputador, el Raptor Lake, que esta es una microarquitectura híbrida que se usa en la decimotercera generación y fabricado utilizando 10nm, como mencioné. Fabricados en la litografía de Intel 7, aparentemente la misma que la doceava generación, pero no es así debido a que usan los Superfin de tercera generación, los que los hacen trabajar a frecuencias de reloj de hasta 600 MHz más altos. Como podemos ver aquí las pocas especificaciones del zócalo y el chipset. Y aquí el diagrama de bloques del Intel de 13 generación. Bueno, empezamos con el Intel Core i3 de 13300F, que este microprocesador fue lanzado el 7 de enero del 2010 con prioridad a usuarios menos exigentes en cuanto a rendimiento. Estos poseen 2 a 4 núcleos. Como podemos ver aquí tenemos el soporte lógico y el soporte físico. En el soporte lógico tenemos el sistema operativo de Windows, Windows 10, Windows 11 y Linux.
controladores Intel HD. En el soporte físico tenemos el zócalo, el chipset, el TDP, los núcleos que son 4, el caché que son 12 MB y la frecuencia máxima que es de 4.50 MHz. Siguiendo con la exposición tenemos el Intel Core i5 de 13400. Este microprocesador fue lanzado el 8 de septiembre de 2009 con el fin de satisfacer las necesidades de las empresas del mercado. Estos suelen tener de 4 a 10 núcleos. En soporte lógico tenemos que funciona en todos los... funciona de Windows 10 y Windows 11 nada más. Y el Linux. En controladores tenemos el Intel HD. En soporte físico tenemos nuevamente el zócalo, el chipset, el TDP, los números de núcleo que son 10, el caché que son 20 MB también y la frecuencia máxima que es 0,10 décimas más que el anterior, que viene siendo 4.60 GHz. En el Intel Core i7 de 13700 tenemos que este fue lanzado el 16 de marzo del 2010 con prioridad a usuarios menos exigentes en cuanto a rendimiento. Estos poseen de 4, 6, 8, 12 y 16 núcleos en cada procesador. En el soporte lógico tenemos los sistemas operativos Windows 11, Windows 10 y Linux. Los controladores es el Intel HD. El soporte físico es el zócalo, el chipset de nuevo, el TDP, los números de núcleos que es hasta 16, como lo mencioné, el número del caché que son de 30 MB y la frecuencia que subió a 5.20 GHz. El Intel Core i9, este es uno de los últimos, ¿no? De 13900K. Este procesador fue introducido en mayo del 2017. Estos poseen entre 6, 8, 10, 16 y 24 núcleos en cada procesador. Poseen distintos tamaños de memoria caché. En el soporte lógico tenemos el sistema operativo. Nuevamente con el Windows 11, 10 y el Linux. Los controladores son el Intel HD. Soporte físico, nuevamente tenemos el zócalo, el chipset, el TDP, los números de núcleo que es hasta 24 como mencioné. El caché es de 36 MB y la frecuencia máxima es de 5.60 GHz. Como índice número 2 tenemos el ensamblaje de la computadora. Acá les voy a explicar más o menos los componentes que se utilizan para ensamblar una computadora. Aquí tenemos el Intel Core i5 de 12ª generación, 12400, un disipador de stock de Intel y una tarjeta gráfica Nvidia 16, una GTX 1660 de 4 de RAM. También tenemos la fuente de poder de 600 watts, una RAM de marca Ballistic de 2x8, una memoria de almacenamiento SSD de medio tera, que sería 500 GB. Y seguimos donde se va a montar todo, que es en un gabinete, en una Corsair, con 3 ventiladores RGB, los destornilladores para destornillar las piezas pequeñas que tienen las computadoras. Por eso hay de distintos tamaños, el organizador para poder manejar todo, los guantes antiestética y la pasta térmica para el procesador. Bueno, en el diagrama de flujo tenemos el inicio, o sea, este diagrama de flujo es del armamento de la computadora. Comenzamos con la lista de componentes, como podemos ver acá, los que ya mencioné. Después sigue empezar la instalación. Después procedemos a colocar la CPU en la socket de la motherboard y quitar el seguro. Si se integraron todos los pines, entonces seguimos a la siguiente fase, pero si no, se revisa la esquina dorada para colocar como se indica. Y después sigue el flujo de aplicar un poco de pasta, terminar la CPU para luego colocar el disipador. Luego seguimos con el flujo, ¿no? Colocar la placa madre al gabinete y atornillar al gabinete, quitar los seguros de las ranuras de RAM,
colocar la RAM en las ranuras respectivas de acuerdo a cuánta memoria RAM se tienen. Luego poner los seguros de la RAM, de las ranuras de la RAM. Luego quitar el seguro, colocar la GPU y poner de nuevo el seguro. Luego colocar la memoria, almacenamiento, ya sea HDD o SSD. Seguimos con la exposición con mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ronceros. Voy a explicar ahora este diagrama de flujo. En esta parte se muestra el diagrama de flujo que representa de forma ordenada y visual los pasos que se siguen en el proceso de diagnóstico por software. Este tipo de diagrama nos ayuda a entender cómo se desarrolla cada etapa desde la detección del problema hasta la evaluación final del sistema. También permite identificar las decisiones que se deben tomar en caso de que se encuentre alguna falla y qué acciones seguir para solucionarla o prevenirla. Entonces, en el diagrama podemos ver que empezaría conectando la fuente de poder a la placa madre, luego ordenar los cables con chinchos para que los cables no se enreden, luego conectar dispositivos externos al gabinete, luego encender la fuente de poder a la PC y si funciona correctamente, insertar el sistema operativo mediante USB y terminaría el proceso. Y si es que no funciona, verificar la conexión de los componentes. Y luego que ya se solucione, ya se insertaría el sistema operativo mediante USB. En el siguiente podemos ver que continúa el diagrama de flujo, mostrando con más detalles la secuencia de análisis que se realiza durante el diagnóstico. Cada símbolo o figura del diagrama representa una acción o decisión específica dentro del proceso. Gracias a esto se puede tener una visión completa del trabajo técnico desde que inicia la evaluación del equipo hasta que se confirma que el sistema funciona correctamente. Entonces lo que podemos ver es que se ve una lista de componentes necesarios para el ensamblaje, como por ejemplo gabinete, motherboard, memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica, fuente de poder, disipador, memoria, pasta térmica, destornillador sin punta magnética. Luego empezaría la instalación, se procede a colocar la CPU en el socket de la motherboard y quitar el seguro, y luego se abre una interrogante. Se integraron todos los pines. Si es que no, revisar la esquina dorada para colocarlo como se indica. Y si es que sí, aplicar un poco de pasta térmica a la CPU para luego colocar el disipador. Luego se coloca la pasta madre al gabinete y atornillar al gabinete, quitar los seguros de las ranuras RAM, colocar la RAM en las ranuras respectivas de acuerdo a cuántas memorias RAM se tiene, luego poner los seguros de las ranuras RAM, luego quitar el seguro, colocar la GPU y poner de nuevo el seguro, luego colocar la memoria de almacenamiento ya sea HDD o SDD, luego conectar la fuente de poder a la placa madre, ordenar los cables con chinchos para que los cables no se enreden, luego conectar dispositivos externos al gabinete, luego encender la fuente de poder, la PC. Si es que funciona correctamente, se inserta el sistema mediante USB y es que no, se verifican los componentes. La siguiente página sería el diagnóstico por software. Acá se va a explicar en qué consiste utilizar problemas informáticos para identificar errores o irregularidades en una computadora o dispositivo electrónico. Estos programas revisan el rendimiento de los componentes, detectan fallas, sobrecalentamientos o configuraciones inestables. La ventaja es que permiten analizar el equipo sin abrirlo físicamente, lo cual reduce el riesgo de dañar alguna pieza. En pocas palabras, es una forma más moderna, segura y eficiente de mantener el buen funcionamiento del sistema. Aquí se presentan algunos programas utilizados para el diagnóstico. No, la página anterior. Ajá. Aquí se presentan algunos programas utilizados para el diagnóstico del software, entre ellos el AIDA 64, el Intel Processor Diagnostic Tools y el SysInspector. Inspector. Cada uno cumple una función distinta, pero todos ayudan a conocer el estado real de la computadora. Por ejemplo, el AIDA 64 se usa para obtener información detallada del hardware, el Intel Diagnostic Tool para verificar el procesador y el SysInspector para analizar procesos o posibles amenazas. Usar estos programas facilita detectar problemas a tiempo y prolongar la vida útil del equipo. Siguiente.
El AIDE 64 es un software muy completo que proporciona información técnica y detallada sobre los componentes del sistema, como la memoria RAM, la placa base, el almacenamiento o la tarjeta gráfica. También ofrece reportes de temperatura, voltaje y rendimiento en tiempo real. Otra ventaja es que funciona en diferentes sistemas operativos como Windows, Android, iOS, Chrome y Windows Phone, lo que hace una herramienta muy versátil. Es ideal para técnicos o usuarios que quieren conocer con precisión cómo está funcionando su equipo. Siguiente página, por favor. El Intel Processor Tenancy Tools es un programa especializado en procesador Intel. Sirve para verificar que el procesador sea original y en todas sus funciones estén operando correctamente. Este software realiza tres tipos de pruebas: una rápida, una funcional y una de quemado, donde somete al procesador a un alto nivel de carga para comprobar su estabilidad. Es una herramienta muy útil para asegurarse de que el CPU no tenga defectos y pueda rendir al máximo sin sobrecalentarse. Siguiente página, por favor. Por último, el programa Sys Inspector se encarga de analizar los procesos, registros y conexiones que se ejecutan en el sistema. Ofrece una vista muy completa de lo que ocurre internamente en la computadora y clasifica los procesos según su nivel de seguridad: seguro, desconocido o peligroso. Esto permite detectar posibles amenazas, archivos maliciosos o configuraciones que estén afectando el rendimiento. Además, sus informes pueden compararse entre diferentes momentos para identificar cambios o riesgos nuevos en el sistema. Lo paso con mi compañero. Ya. Bueno, buenas, profesor. Entonces, vamos a explicar cómo vamos a tener los pasos detallados con el Sys Inspector. Para esto, vamos a ejecutar y correr el programa, donde este nos mostrará la interfaz del Sys Inspector, destacando la necesidad al ejecutar e iniciar los procesos y diagnósticos para generar el estado actual del sistema. Siguiente. En donde vamos a seleccionar los parámetros del programa. Aquí vamos a configurar el nivel de escaneo, si deseamos uno completo, medio o básico, para así interpretar los resultados visualmente a través de esta barra de riesgos, ¿no? En este caso, el nivel seguro podría ser desde el 1 al 3. El nivel desconocido será del 4 al 6 y el nivel peligroso será del 7 al 9. Siguiente diapositiva. Vamos a tener que guardar primero los procesos encontrados, donde nos indica guardar el registro de los procesos y después de un escaneo, ¿no? Esto es crucial, ya que después de este archivo guardado sirve como punto de referencia. Así vamos a tener como línea de base para futuras comparaciones o para enviar el informe a un técnico. Siguiente. Para esto vamos a abrir un proceso guardado, como lo muestra. Damos en donde dice abrir un registro guardado que previamente hemos realizado para realizar una comparación del estado actual del registro. Siguiente. Aquí es donde vamos a comparar el proceso. En esta diapositiva vemos que la función clave de la herramienta es comparar registros, ya que al comparar, como ya lo mencioné, dos estados del sistema, el actual y el anterior, podremos identificar los cambios no deseados, como la instalación de malwares o quizás eliminación de algunos archivos esenciales. Siguiente. Opciones de comparación, que en estas podremos ver qué tipos de filtros de comparación disponibles tenemos, en donde nos permitirá enfocarnos en cambios específicos, donde podemos elegir entre todo, incluido, agregado, quitado o reemplazado. Así, o poder ver un resumen con los cambios, ya que nos va a permitir analizar
precisamente de qué elementos se han añadido o modificado o eliminado del sistema entre dos capturas del estado. Siguiente. La visualización de la comparación será mostrada en un resultado de los procesos donde se resaltarán las diferencias encontradas. Siguiente. Aquí podremos ver con más detalle el diagrama de flujos donde resumimos todos los pasos lógicos seguidos en la sección del diagnóstico de software, desde la ejecución de la herramienta hasta el análisis de resultados, donde detalladamente podemos ver que comenzará al instalar el programa y ejecutarlo, el ya dicho mencionado. Para esto seleccionaremos los parámetros, donde elegiremos los tipos de detalle, si es completo, medio, básico, y los niveles de riesgo, ¿no? Si es seguro, desconocido o peligroso. Guardaremos el script en un registro y en este el script lo vamos a abrir, ¿no? Pero en este caso, para poder iniciar la comparación será con un registro anterior. Aquí es donde nos permite, ¿no? Si existe un archivo del script, si no existe ningún archivo, vamos a correr el programa para poder guardarlo y poder abrir otro nuevamente. Si ya existe otro que, que ya hemos realizado un guardado, vamos a realizar la comparación del script. Y aquí es donde seleccionaremos los parámetros de comparación, en donde tendremos el todo agregado, quitado, reemplazado, para visualizar con mayor detalle los cambios realizados. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Procedimos con la exposición Mantenimiento preventivo de la computadora en el apartado de hardware. Siguiente, por favor. Bueno, los materiales para el mantenimiento son, la verdad, muchos. Puedes utilizar de la marca que quieras, pero en estas diapositivas hemos escogido las siguientes, que son las más conocidas y las que la mayoría usamos. Suavizante, toalla seca, agua caliente, detergente, recipiente, espuma limpiadora para equipos electrónicos, líquido de limpieza para pantalla, el hisopo de algodón, aire comprimido, solución de limpieza para todo tipo de superficies, alcohol isopropanol, aspirador de mano, destornilladores, un trapo de microfibra, pincel, brocha o un cepillo de cerdas suaves. Siguiente, por favor. Bueno, la limpieza de los componentes de la computadora. Primero, obviamente se tiene que apagar y desconectar todos los cables, ya que no tiene que haber ningún tipo de energía que afecte al mismo usuario que está haciendo la limpieza, pues, ¿no? Bueno, se desmonta la computadora, con el ventilador se quita la suciedad con aire comprimido, sujetando las aspas para que no gire y se produzca un movimiento y pueda dañar la tarjeta madre. Obviamente todo se usa usando un paño de microfibra, que la limpieza es más rápida y más efectiva con un paño de microfibra, pues, ¿no? Luego se limpia la tarjeta gráfica de la misma forma con aire comprimido. Y bueno, si la suciedad está incrustada, usa el alcohol isopropílico en el paño para que puedas tallarlo y no malograr el equipo. Siguiente. En la placa base se usa la brocha para la mayor parte de la suciedad. Se termina usando paño y alcohol isopropílico para su limpieza final. Y se usa hisopos de algodón humedecido con una solución de limpieza. Se limpia cada cuchilla y las canaletas del disipador de calor y si es que se puede acceder a ellas. En todo caso, si no, podrías desmontar el ventilador que está encima del, de, del componente de tarjeta madre para que puedas acceder fácilmente, pues, ¿no? De la misma forma, los sets donde se pone la tarjeta RAM para que puedas limpiarlo correctamente. Siguiente. También se usa el aire comprimido para limpiar más que nada, porque es muy difícil limpiar una computadora, sobre todo cuando está mucho tiempo sin usar, limpiarlo solamente con el aire, pues, ¿no? Se usa el aire comprimido porque es muchísimo más fácil. No solamente eso, sino que también para ingresar a todos los puertos de la computadora, que para la mano humana es poco accesible. Por último, se salvan las PC,
se limpia los bordes internos y externos, las esquinas del gabinete con un trapo de microfibra humedecido con la solución. Siguiente. Bueno, la limpieza del teclado mecánico. El teclado mecánico se limpia, bueno, primero se tiene que quitar las teclas y bueno, con un pañito se sumerge con una solución, en este caso me puso detergente para poder limpiarlo. Se puede usar también hisopo con alcohol, puedes utilizar un cepillo o un paño de microfibra con suavizante. Una vez que se limpian, se recomienda no armarlo, ensamblarlo al mismo tiempo, pues no se deja secar por un tiempo producente para que no afecte el desempeño del teclado. En el caso del teclado de membrana, como no se pueden desarmar, se recomienda usar solo un pañito. Siguiente. Bueno, la limpieza del monitor. Obviamente se tiene que desconectar y se tiene que quitar el exceso de polvo. Con un paño de microfibra, limpiar la pantalla en sí para no dañarlo y tampoco rayarlo. Se utiliza un limpiador, un líquido limpiador especial, y solamente se limpia en una sola dirección con movimientos suaves. 7. Y bueno, en los programas para el mantenimiento de software, hemos escogido, bueno, como mantenimiento preventivo del hardware de la computadora, hemos escogido el HWing F064 y el Crystal Disk Info y el Space. Bueno, a continuación mi compañero Giovanni les explicará. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero Arauco. Mi nombre es Giovanni Bárcena y a continuación voy a hablar acerca de estos aplicativos para lo que es la revisión del hardware. Primero vamos a comenzar con SPECI, que en este caso nos va a proporcionar información detallada de los siguientes componentes que vendrían a ser el sistema operativo, el CPU, la RAM, la placa base, los gráficos, el almacenamiento, las unidades ópticas, el audio, los periféricos y la red. En este caso va a ser información sobre las características de estos componentes y no necesariamente información sobre el rendimiento de estos. Siguiente. Ahora pasamos con HW Info 64 o Hardware Info 64, la cual sí nos va a brindar en todo caso una explicación más detallada de los siguientes componentes: tarjeta madre, procesador, disco, GPU, memoria y sus núcleos, sensores, sistema operativo y el CPU y sus núcleos. Como se puede ver en la imagen, se nos brinda información acerca de estos componentes, pero con el detalle del rendimiento de cada uno de estos. Y también su estado de salud y lo que es, por ejemplo, la temperatura. Siguiente. Ahora pasamos con Crystal Disk Info, que en este caso nos va a brindar información acerca del estado de los discos duros y de las SSD o unidades de estado sólido. Como se puede observar en la imagen, nos brinda información acerca del rendimiento de estas, pero también nos va a brindar su estado de salud y la temperatura. Siguiente. Ahora, acerca del diagrama de flujo, bueno, este diagrama de flujo acerca del mantenimiento preventivo empieza primero con lo que es la apertura de la computadora. Se va a hacer se retira pieza por pieza, ¿no? Y bueno, posteriormente se va limpiando cada parte, sea los discos, sea la carcasas que tiene la computadora, ¿no? Las pantallas. En este caso es para evitar que se tengan fallas, ¿no? Por eso es que se llama preventivo. Ahora, en caso si es que hubieran fallas, bueno, también hay pasos que se siguen, ¿no? Para poder igual limpiarlos y evitar que se pueda malograr el dispositivo por causa de estos, desde la sociedad, ¿no? El siguiente. Bueno, ahora voy a hablar acerca del mantenimiento preventivo de la computadora en la parte del software. Primero vamos a revisar cómo se hace la actualización del sistema operativo y del software. En este caso, nosotros nos ubicamos dentro de nuestra computadora en lo que es la aplicación de la configuración. Posteriormente nos dirigimos a Windows Update y buscamos actualizaciones. En caso estén actualizaciones disponibles, se procede a instalarlas.
Siguiente. Ahora vamos a pasar con eliminar o desinstalar aplicaciones innecesarias. Esto se realiza dirigiéndose al panel de control. Posteriormente nos dirigimos a la sección de programas. Y la parte de programas, hay características también de estos. Vamos a seleccionar las aplicaciones que en este caso no necesitamos. Por ejemplo, pueden ser aplicaciones antiguas o aplicaciones que ya no vamos a usar. Y simplemente les seleccionamos y las desinstalamos o las cambiamos. Siguiente. Ahora voy a hablar acerca de cómo realizar una copia de seguridad de los datos. En este caso, de igual forma, nos centramos en la aplicación de configuración. Nos dirigimos al apartado de cuentas. Luego nos vamos a tu información. Y en este apartado vamos a iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. En este caso se requiere que sea una cuenta activa para que se tenga un mejor control de la información. Luego en el apartado de cuentas realizamos la copia de seguridad y vamos a administrar la configuración de sincronización. En este caso esperamos a que termine de cargar para que después nos dirijamos a las carpetas y aplicaciones para poder realizar la revisión de estos archivos grabados. Siguiente. Ahora voy a hablar acerca de cómo activar el firewall. En este caso el firewall lo que viene a hacer es una barrera de seguridad que va a bloquear todo ingreso intrusivo a nuestro ordenador, sea de personas que no conocemos o terceros, aplicaciones que no conocemos, de origen desconocido. En este caso nos vamos a dirigir al panel de control, posteriormente al apartado de sistema y seguridad, y en la sección que dice Firewall de Windows Defender, bueno, vamos a activarlo en caso esté desactivado, ¿no? Siguiente. Ahora voy a hablar cómo desfragmentar el disco duro. En este caso, la desfragmentación del disco duro lo que nos va a permitir es tener un mejor control sobre los datos, sobre los archivos que se tengan dentro del disco duro. Bueno, primero se busca desfragmentar, ¿no? En la barra de buscador de Windows. Posteriormente nos dirigimos a analizar y vamos a revisar el estado actual de este disco duro. Lo ideal es que esté menos, o bueno, en este caso mayor al 10%. Si es así, si no es así, en todo caso procedemos a desfragmentar, con la opción de desfragmentación. Siguiente. Bien, ahora voy a hablar cómo realizar el análisis del antivirus. El antivirus, como su mismo nombre lo indica, lo que va a realizar es evitar el ingreso de virus o contenido no deseado y potencialmente peligroso a nuestra computadora. Para ello nos dirigimos al aplicativo de configuración, posteriormente a privacidad y seguridad. En el apartado de seguridad de Windows buscamos el prompt que indique la protección contra virus y amenazas. En este caso lo vamos a abrir este aplicativo y realizamos un análisis del ordenador. El que va a venir por default viene a ser el ESET Internet Security. Siguiente. Ahora voy a hablar cómo eliminar los archivos temporales. En este caso, los archivos temporales, como contexto, vendrían a ser aplicativos que se alojan de forma, como su nombre indica, temporal dentro de nuestro ordenador, pero que posteriormente pueden terminar no teniendo valor y por lo tanto harían solamente la función de llenar la memoria, por lo que no nos ayudaría a la larga si es que queremos descargar nuevos aplicativos. Así que para esta eliminación de archivos, lo que vamos a realizar es irnos a configuración, posteriormente al apartado de sistema, nos dirigimos al almacenamiento y buscamos la sección de archivos temporales. En todo caso, seleccionamos los archivos que deseamos eliminar, estos los temporales, y procedemos a quitarlos del ordenador. Siguiente. Ahora hablaré acerca del diagrama de flujo de lo que es del mantenimiento del software. En este caso, primero iniciamos verificando la última vez en la que hemos realizado este mantenimiento. De no haber sido así, buscamos las actualizaciones pendientes. Si es que no hubiese, continuamos seleccionando solo las aplicaciones poco usadas. Si de ser así, si estas son innecesarias, se eliminan. Y bueno, si es que sí tienes, se eliminan y posteriormente seguimos verificando si es que tenemos la copia de seguridad. Si es que tenemos una cuenta de Microsoft, para hacer esta copia de seguridad la activamos y continuamos realizando la copia de seguridad. Posteriormente revisamos el estado del firewall. Si ya está activado, entonces continuamos realizando el análisis del antivirus. De lo contrario, lo activamos.
Ahora, si es que no se encuentran virus, podemos continuar analizando las unidades. Si es que se encuentra un virus, lo eliminamos primordialmente. Bueno, finalmente, una vez analizamos las unidades y si es que el estado actual es superior al 10%, defragmentamos el disco duro. De lo contrario, buscamos los archivos temporales y si es que no hubiesen, se termina el proceso. De lo contrario, se eliminan los archivos temporales y ahí terminaría. Sí. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.